Hola, mi nombre es Lady Constanza Puentes Duarte, soy magíster en docencia de la química y aspirante al doctorado en educación dirigido por la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. El día de hoy voy a hablar sobre la investigación cualitativa, teniendo en cuenta los aspectos de medición y análisis de datos, el análisis de contenidos, los niveles de teorización y la ética en la investigación cualitativa. Esta exposición la realizo como requisito del área de métodos avanzados de investigación cualitativa dirigida por la doctora María Regina Tavares. En la siguiente tabla observamos las principales características del enfoque cualitativo a partir de la propuesta de James en su libro Investigación Educativa, publicado en el 2005. Este mismo autor lo voy a tener como referente para el ítem siguiente sobre medición y análisis de datos. Dentro de las características que se tienen presentes en el enfoque cualitativo, decimos que es un método inductivo, es decir, que va de lo general a lo particular, emplea principalmente observaciones, se centra en la descripción de la realidad y las preguntas más frecuentes es el por qué y para qué. Los métodos de recolección de datos se hacen a partir de entrevistas, análisis de textos, dialéctica, discursos y descripciones. Se utiliza con frecuencia en la investigación educativa de índole social. Muchas veces en este tipo de investigación, el investigador tiene una actitud parcial frente al proceso y el desarrollo de su investigación y otras veces participa activamente en la investigación. Dentro de los datos, por lo general en este tipo de investigación, no de enfoque cualitativo, se conocen más como procesos de medición y análisis, que es el primer ítem que vamos a tratar. Las estrategias que tienen en cuenta este tipo de método, se dice que son interactivas, que están en constante observación directa. Las entrevistas son su principal elemento a la hora de obtener datos. Es un tipo de investigación descriptiva y exploratoria. Muchas veces las descripciones se basan en situaciones complejas de la realidad que el investigador está trabajando y de una reflexión crítica frente a la participación que el investigador tiene. La obtención y análisis de datos representan dos aspectos principales. El estudio de caso, que se centra en las experiencias vividas y son principalmente de carácter ideológico, políticos y económicos algunas veces. Los estudios de casos tienden a tener un carácter crítico y a buscar la transformación de las realidades o de los fenómenos que se están analizando. Por lo general, en este tipo de investigación, los datos se hacen a nivel exploratorio y orientan a nuevos descubrimientos de los aspectos investigados. Las hipótesis son los principales modelos para llegar a la argumentación y a partir de esas argumentaciones se logran obtener las teorías o las deducciones del enfoque a investigar. Otra manera de obtener datos en este tipo de enfoque es a partir de las entrevistas. Las entrevistas por lo general son interactivas, dinámicas y tienen un carácter participativo. Hay tres clases de entrevistas: estructuradas, que son preguntas abiertas; semiestructuradas, cuando se emplea un guión con ítems o temas a tratar; y no estructuradas, cuando las entrevistas salen a partir de un proceso conversacional. Este tipo de entrevista no estructurada es recomendada principalmente para trabajos grupales. En la siguiente tabla, observamos las estrategias para el muestreo, para orientar principalmente una acertada obtención de los datos. Es importante ubicar el escenario, elegir el grupo con el que se va a trabajar. Hay diversos casos que se deben tener en cuenta a la hora de tomar los datos.
El extremo, tener en cuenta acontecimientos críticos. Los casos destacados son seleccionar los mejores casos o los que se recomienden según la investigación. El caso típico representa más las características de la muestra o el grupo. Los casos únicos son esas situaciones raras o poco frecuentes. El concepto o las bases teóricas está principalmente determinada en seleccionar personas con abundante información para experimentar el concepto. Y también se pueden relacionar los datos a partir de la combinación de estrategias de muestreo, es decir, un análisis mixto. Las estrategias para mejorar la flexibilidad en la obtención de los datos, entonces se recomienda el colega curioso, es decir, cuando se escoge un compañero o una persona que ayude a analizar y a interpretar los datos y que también sea parte de la investigación. Está el registro de campo, que por lo general es a partir de grabaciones cronológicas, en donde se debe explicar claramente los tiempos, los escenarios, las personas implicadas y las situaciones más relevadas. El diario inmediato o diario de campo, que es el registro continuo que el investigador va realizando, principalmente este tiene un carácter argumentativo. Hay que tener en cuenta también las consideraciones éticas, es decir, este tipo de investigación tiene en cuenta las relaciones que existen entre las personas, entonces los diferentes conflictos que se relacionan, las decisiones tomadas vienen a partir de una comunicación y hay que tener en cuenta las propias ideologías del entorno. Las auditorías es tener códigos o categorías para tomar decisiones. La corroboración de la información inicial es confirmar que la recopilación de datos, ya sea por encuestas o por entrevistas, sean válidas, sean verdaderas, evitar un poco como la obtención de falsedades, entonces ser también un poco críticos y reflexivos frente a los diferentes datos o análisis que nacen a partir de la observación del investigador. Para el siguiente ítem vamos a hablar también a partir de la propuesta de Jamex sobre el análisis de los contenidos. Es importante tener en cuenta las fases que se tienen en cuenta en la investigación cualitativa. Entonces, la primera es la planificación, en donde se presenta el problema o las preguntas de investigación. El inicio y recopilación de datos, en donde se establece de qué manera se van a codificar o organizar los datos. Principalmente se utilizan, como decía, diario campo, entrevistas, encuestas. La recopilación de datos, entonces ya se realiza el resumen y la organización de los datos obtenidos, la recopilación de datos finales, en donde se relaciona el problema de investigación con los datos que se han adquirido, y finalmente el análisis formal de los datos, en donde representan el significado y la construcción de nuevos hechos. Es importante tener en cuenta que en este análisis no solo se realiza en la quinta fase, sino que durante todo el proceso de investigación se deben tener en cuenta el análisis y las descripciones de las situaciones que se están realizando o investigando. Dentro de los análisis de las entrevistas, se debe tener en cuenta o se centran en las personas. También se tienen en cuenta las respuestas en forma de narración, se relacionan con los objetivos de investigación y se debe realizar una síntesis o una clasificación. El análisis de datos forma parte de toda la investigación cualitativa y principalmente tiene un aspecto descriptivo o narrativo. Es de carácter inductivo, como hemos dicho, que va de lo general a lo particular. El análisis cualitativo es un proceso sistemático, se selecciona, se compara, se sintetizan, se interpretan y se establecen categorías para poder profundizar frente
al proceso de investigación. Los análisis de datos cualitativos varían mucho dependiendo de los diferentes tipos de investigación, de los objetivos o de las estrategias que se formulan para desarrollar el proceso de investigación. Los niveles de teorización, siguiente aspecto se desarrolló teniendo en cuenta a Piñeros y a Rivera. La teorización en el carácter cualitativo es la manera como se llega a argumentar o a representar los diferentes procesos de la investigación, es decir, las nuevas ideas o construcciones narrativas, descripciones que se representan después del proceso y análisis de los datos en la investigación. Piñero recomienda para lograr hacer una buena teorización, pues principalmente los siguientes aspectos. La identificación y de las características de la investigación, la organización adecuada de los datos, tener en cuenta los momentos, las estrategias, la información que se va recibiendo, la organización de categorías menores, generales y comprensibles. Las teorías propuestas deben abarcar en mayor parte el cuerpo del conocimiento. Utilizar ejercicios de imaginación o experimentos mentales, relacionar los resultados con estudios paralelos, es decir, tener en cuenta otros marcos teóricos para explicar los resultados del estudio. Y es importante la ayuda significativa en la elaboración a partir de la elaboración de gráficos de apoyos o discursos orientados a los análisis del proceso de investigación. La construcción de la teoría según Martínez representa dos aspectos. Para trabajos de maestría se puede concebir teorías basadas en vínculos teóricos, es decir, que las teorías que se generan se relacionan con los vínculos teóricos y se pueden plantear desde un nivel descriptivo normal. Y para tesis doctoral, pues la legitimización de la investigación, y es posible en la investigación doctoral que se logre concretar nuevos conocimientos a partir de la investigación. El otro aspecto, la ética de la investigación, a partir de Sandy. Entonces, en este proceso es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver, se habla mucho del consentimiento informado, de que se valore la privacidad de la persona o de las personas implicadas en la investigación, y tener en cuenta que la manera de redacción debe estar relacionada con el contexto, es decir, tratar de no tocar fibras sensibles, que los aspectos sean más generalizados como hacia cuestiones positivas. Los consentimientos informados, se debe tener en cuenta que en la investigación educativa los consentimientos informados es la manera como el alumno acepta que el docente pueda investigarlos. Este tipo de procesos nace principalmente de la medicina, en donde se le explicaba al paciente el procedimiento que iba a seguir un tratamiento. Entonces, es importante que las personas que se van a investigar sean conscientes y tengan claridad del proceso de investigación. Otra parte importante frente a los consentimientos informados es respetar la autonomía y la individualidad de las personas. Las decisiones en la investigación deben tener en cuenta las cuestiones y temas de carácter ético, es decir, los procedimientos, el rol del investigador y las relaciones que se tenga con el grupo o personal de investigación.
Como consideraciones finales, entonces, se considera que la investigación cualitativa es un proceso principalmente de índole descriptivo y narrativo. Es importante en en la investigación educativa y de índole social, y que las teorías representan a partir de la creatividad del investigador y del buen sentido y la apreciación y el análisis de los datos. Se tuvo en cuenta para esta presentación autores o libros